Bueno, vamos ahora a desarrollar la segunda parte de las urgencias infectológicas con el tema de neutropenia febril, que es una de las principales enfermedades en las cuales nos tenemos que manejar con la urgencia de la acción y del diagnóstico y del tratamiento para evitar las complicaciones y la mortalidad. Pero antes yo quisiera que nos pusiéramos en claro acerca de qué hablamos cuando hablamos de neutropenia febril. Ustedes saben que los neutrófilos, granulocitos o polimorfonucleares son la mayor parte de las células blancas del componente sanguíneo y que tienen como función ser la primera barrera de control frente a la presencia de microorganismos productores de una infección en el organismo. Entonces, mediante la producción de citoquinas, la elaboración de diferentes enzimas y la fagocitosis llevan a la destrucción de los microorganismos, a la vez que desencadenan mediante estas u otras citoquinas el fenómeno inflamatorio de respuesta que atrae a otras células del inmunocomplejo para tratar para controlar la infección, y esto es lo que produce la inflamación, la presencia de pus, el dolor por la alteración de la microcirculación y de las terminaciones nerviosas, todo lo que constituye lo que es el foco infeccioso, que es la lucha entre estas células defensoras de diferentes tipos. Ya tenemos los neutrófilos, en otro momento están los linfocitos o los macrófagos, pero los neutrófilos son los que deben actuar en la primera línea. Para esto tienen que estar en un número un número que no debe ser menor de 1500 neutrófilos para que puedan actuar frente a la presencia de la infección. Hay muchas enfermedades que van a producir la reducción del número de neutrófilos y ponernos entonces ante este riesgo de que el paciente pueda adquirir una infección. Entonces, esta infección, dado que, como vamos a ver después, puede no tener una manifestación clínica muy clara porque el organismo no tiene esos neutrófilos que vayan a producir el foco infeccioso y los signos clásicos de calor, rubor, dolor, que se produce cuando hay un proceso inflamatorio. A veces solamente se va a manifestar la presencia de esta infección por la fiebre, por la presencia de fiebre. Por eso es un elemento que lo vamos a tener que jerarquizar, y tanto jerarquizar que directamente es el nombre de neutropenia febril, abarcando de esta manera cualquier proceso infeccioso que se produzca en un paciente neutropénico. Hay enfermedades, muchas enfermedades que producen disminución del número de neutrófilos. Pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas son menos comunes, son crónicas y pasan por episodios de descenso de los neutrófilos con recuperación y demás. No tienen una etiología definida. Lo más aceptado es que son fenómenos autoinmunes. Y las adquiridas, las más comunes y las que más vamos a ver en situaciones clínicas que se nos van a presentar en la guardia o en el consultorio, en general en la guardia, son las secundarias a una enfermedad oncohematológica, como las leucemias agudas, como la leucemia mieloide aguda, o los linfomas también, o los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, o cualquier otro trasplante en los cuales se produce una aplasia medular secundaria a un tratamiento con inmunosupresores para impedir el rechazo del trasplante. También en los tumores sólidos y en la quimioterapia, secundarias a la quimioterapia o radioterapia, que utilizadas como tratamiento de estos tanto tumores sólidos como las leucemias agudas o cualquier otra enfermedad oncohematológica. También la aplasia medular se puede producir por infiltración tumoral y a veces es el primer signo, la disminución de las 3 series de sanguíneas,
secundarias a la infiltración del tumor y a veces es uno de los primeros signos de la presencia de ese tumor. También están las alergias a las toxicidades a fármacos, que en general son alergias a diferentes fármacos que pueden llevar a una neutropenia también severa. Y las inmunológicas, que son por un fenómeno autoinmune, secundarias, por ejemplo, a veces a un lupus o a una enfermedad autoinmune. Y las infecciones virales, que pueden producir neutropenias no muy prolongadas y no muy profundas también, es que se recuperan espontáneamente. Bueno, el otro gran capítulo de las urgencias infectológicas es la neutropenia febril. ¿Por qué es una urgencia infectológica? Porque entre el 48 y 60% de los episodios febriles corresponden a una infección oculta o evidente. Entonces, es necesario actuar con urgencia porque el paciente tiene un inmunocompromiso que le impide responder adecuadamente a cualquier tipo de infección. Las mayores de estas infecciones que ocurren en estos pacientes son bacterianas, porque ellos tienen un déficit ya sea real o funcional de sus neutrófilos. Entonces, tienen, por ejemplo, la definición de neutropenia febril. Tenemos que es un paciente que tiene fiebre igual o mayor de 38,3 en una sola determinación, o ha tenido fiebre de 38 grados con 3 tomas separadas al menos por 4 horas dentro de un periodo de un día. Y es un paciente con menos de 500 polimorfonucleares o menos de 1000 con un descenso previsible. Los que son factores determinantes del riesgo es la velocidad del descenso y la duración de la neutropenia y su intensidad, como ahora vamos a ver. Entonces, estos pacientes todos deben recibir antibióticos de amplio espectro a dosis máximas lo más rápidamente posible. La clasificación de la neutropenia, entonces, de acuerdo a su intensidad, podemos clasificarla en profunda cuando tiene menos de 100 polimorfonucleares, de acuerdo a su duración, en prolongada mayor de 7 días, y como funcional de acuerdo a su calidad, porque puede ser exclusivamente un defecto cualitativo de los neutrófilos circulantes, aun cuando el recuento sea normal. Por ejemplo, el paciente tiene crisis blásticas y tiene polimorfonucleares no descendidos, sino aumentados, pero funcionalmente no tienen ningún efecto en cuanto al control de la infección y por eso se consideran también como una neutropenia febril. En cuanto a la etiología y a la epidemiología, el 80% de las neutropenias febriles ocurren en los tumores, en las enfermedades oncohematológicas, y el 10 a 50% en los tumores sólidos. Esto se debe a que las quimioterapias empleadas en las enfermedades oncohematológicas son mucho más agresivas y potentes y producen un daño medular importante de las 3 series y un daño acumulativo e importante de las 3 series con una neutropenia, plaquetopenia y anemia. Los tumores sólidos reciben quimioterapias no tan agresivas y producen neutropenias que son de menor riesgo, como vamos a ver ahora a continuación. Dentro de estas, el 20 al 30% tienen foco clínico de las neutropenias febriles en general. Los focos clínicos más importantes son los focos de piel y partes blandas y los focos respiratorios. También por eso es muy importante el examen exhaustivo. Cualquier lesión
de piel y partes blandas. No hay que esperar que se mantenga, que presente un cuadro inflamatorio completo, ni tampoco las neumonías pueden a veces tener una dificultad respiratoria exclusivamente, sin un foco clínico bien demostrado, con condensación y demás. La radiología de estas neumonías puede ser normal al principio o con un tenue infiltrado que después empeora bajo el tratamiento y por la recuperación de los neutrófilos, que hace más evidente el foco inflamatorio. Y el foco, por ejemplo, alrededor del catéter, cuando es una flebitis y tiene una infección asociada a esa zona, a veces solamente el paciente tiene dolor y no tiene los signos inflamatorios clásicos. Es importante revisar la zona perianal y genital. La zona perianal es muy frecuente dentro de los focos clínicos los abscesos perianales y para esto hay pequeñas fisuras que a veces no son muy evidentes clínicamente y solamente se manifiestan por dolor. Y hay que ver que hay que no efectuar tratamientos invasivos, exámenes invasivos en estos pacientes. Por ejemplo, no tomar temperatura rectal, no hacer tacto rectal, porque en el momento de la neutropenia severa, porque todo esto puede producir algunas lesiones que pueden después empeorar el foco. Entonces, decíamos esto con respecto al foco clínico. También el foco clínico que pueden tener estos pacientes son las lesiones orales, que también es muy importante su revisión, úlceras, mucositis, las mucositis que son secundarias a la quimioterapia muchas veces. Uno tiene la evidencia a nivel oral, pero la mucositis es de todo el sistema gastrointestinal y entonces pueden tener a partir de estas zonas que lesionan la barrera mucosa, tener invasión de gérmenes a la corriente sanguínea y producir bacteriemias, ya sea por gérmenes de la boca como estrepto, estafilococos, o gérmenes del aparato gastrointestinal como bacilos gram negativos. También por los elementos que los pacientes tienen lo que reciben de la quimioterapia, se producen lesiones en la mucosa que pueden dar lugar a un cambio en la flora bacteriana del paciente y también pueden estar expuestos a sobreinfecciones, por ejemplo, como por Clostridium difficile. Allí continuamos diciendo que las bacteriemias están en un 10 a 25%, no siempre recuperamos los gérmenes y no siempre recuperamos los gérmenes, pero los patógenos varían según la gravedad y la duración de la neutropenia. También varían de acuerdo al agente quimioterápico, a factores del huésped y al tiempo de la estadía hospitalaria, porque son más graves cuando el paciente tiene múltiples internaciones o mucho tiempo de estadía hospitalaria debido a que se colonizan por gérmenes multiresistentes que son más difíciles de tratar. Bueno, dos palabras acerca de las bacterias prevalentes en las infecciones de este tipo de huéspedes. En los 70 han ido variando en el curso de los años. En el 70 eran bacilos gram negativos. En los 90 pasaron a cocos gram positivos, estafilococo, enterococo, otro tipo de estreptococos. En los años 2000 volvieron a ser los bacilos gram negativos y en la última década y actualmente contamos con la aparición de los microorganismos multiresistentes en un 40% de los aislamientos, dependiendo de la institución, la epidemiología de cada institución. Estos microorganismos son enterobacterias, o sea, son en su mayoría bacilos gram negativos,
que se los refería en la diapo porque lo van a ver en diferentes lugares de la literatura por su abreviatura y no van a saber realmente de qué se trata. Las BLE, que son las primeras en aparecer, son las betalactamasas de espectro extendido, son gérmenes que producen unas enzimas que se llaman betalactamasa de espectro extendido porque hidrolizan a los betalactámicos y entonces se hacen resistentes a estos gérmenes. Después hay otro grado de resistencia que son los de la metal o beta-lactamasas, que es otra enzima de este tipo, la OXA, que es otro tipo de beta-lactamasa, y después las relacionadas con los carbapenemes, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, el imipenem, el meropenem. La primera que apareció fue las Klebsielas, que son las Klebsielas productoras de beta-lactamasas, de carbapenemasas, perdón, o sea, las conocidas como KPC, y ahora se ha extendido esta resistencia a otras enterobacterias y entonces tenemos ahora las conocidas como enterobacterias RCR, conocidas como enterobacterias resistentes a los carbapenemes. Se dan cuenta que ya requieren antibióticos de otro nivel o que tengan actividad sinérgica. Después tenemos entonces también bacilos, dentro de los bacilos gram negativos no fermentadores, a las pseudomonas y a la Cinetobacter multiresistente, y también los cocos gram positivos, que estos son ya ampliamente conocidos como el SAMR o el EBR, el enterococo resistente al amanco, y el SAMR que todos conocen. Otro microorganismo a tener en cuenta es el Clostridium difficile, que es una de las principales causas de infecciones asociadas al cuidado de la salud. En cualquier paciente que esté internado en una clínica es altamente transmisible, requiere medidas de control, de aislamiento para que no sea transmitido entre los pacientes internados. Y además los neutropénicos tienen varias situaciones que favorecen la adquisición. Por ejemplo, se internan mucho para hacer las quimioterapias o para las complicaciones, tienen internaciones múltiples y prolongadas, tratamientos antibióticos que favorecen el sobrecrecimiento de estos gérmenes el Clostridium difficile es un habitante común del tubo digestivo, pero que se produce un sobrecrecimiento a partir de determinadas situaciones, como por ejemplo el recibir antibióticos. Determinados antibióticos son más importantes en su adquisición, la presencia de mucositis, la presencia de la misma quimioterapia que va alterando la mucosa intestinal y modificando la flora. Entonces, este germen puede ocasionar diferentes cuadros clínicos, desde una diarrea leve hasta un megacolon, un hilio, colitis pseudomembranosa, sepsis por perforación intestinal y shock séptico. Entonces hay que tenerlo en cuenta en todo paciente neutropénico, ya sea que viene con una diarrea o que dolor abdominal o que en el curso de la internación desarrolla algún síntoma abdominal con diarrea, porque tenemos que hacer el diagnóstico de esta infección y tratarla precozmente. El diagnóstico se hace por el cuadro clínico, que es dolor abdominal, diarrea, hilio, y los factores de riesgo, que los que nombramos recién, y se puede confirmar mediante la detección del antígeno de la glutamilde hidrogenasa, que es una enzima que produce este germen, y las toxinas A y B en materia fecal. Entonces tiene distintos tratamientos de acuerdo a la gravedad del cuadro que produzca, y es importante que haya que internarlo a este paciente con aislamiento de contacto. No es solamente el aislamiento de protección que tenemos con el paciente neutropénico para impedir que él
que el paciente adquiere alguna enfermedad transmitida por el personal de salud o por contacto con otros pacientes, sino que esto es un aislamiento como más estricto para impedir la transmisión de este microorganismo. En cuanto a las infecciones virales, en el episodio de neutropenia febril se comportan algunas como estacionales, como en los individuos con su inmunidad normal, y serían la influenza A y B, la parainfluenza, el virus incisional respiratorio, el adenovirus y también el COVID. En estos pacientes, es decir, son pacientes que se presentan con un foco respiratorio, además de la detección en el esputo de bacterias, es útil realizar el panel viral de detección que tiene, con el cual se hace el diagnóstico de cualquiera de estos virus. Las otras infecciones virales del grupo herpes, por ejemplo, el varicela zoster, el cytomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes tipo 6, son importantes en pacientes con trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas o en otros que utilizan biológicos, como por ejemplo los derivados de la purina y el alemtuzumab. Entonces, estas reactivaciones de las infecciones de estos virus herpes ocurren por la presencia de mucositis. ¿Qué conducta tomamos entonces ante un paciente con neutropenia febril? Primero, como siempre, el abordaje clínico con un examen clínico completo, teniendo en cuenta que los signos de infección pueden estar disminuidos o ausentes, que lo más constante es la fiebre, que siempre estará presente en algún registro, como dijimos, que forma parte de la definición de neutropenia febril. Y buscar los signos clínicos para orientarnos hacia el foco, si es que lo tiene, que ya vamos a ver que en realidad la mayoría de las veces puede no tener foco, pero buscar dificultades respiratorias, dolor abdominal, dolor en el sitio del catéter, cuidado, examen de la piel y mucosas, etc. Los estudios complementarios, la evaluación del riesgo y el tratamiento empírico inicial. Teniendo en cuenta que todo esto se tiene que hacer en el plazo de 1 hora desde el comienzo, desde el diagnóstico, para evitar que se pueda esto evolucionar hacia una sepsis o una diseminación de la infección por la inmunodepresión del paciente.
Bueno, existen diversos scores para evaluar el riesgo de la neutropenia febril. El más conocido es el score de Mask, que evalúa la gravedad de la enfermedad, ya sea leve, ausente o moderada abajo, que no tenga hipotensión, que no tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sea un tumor sólido o un oncohematológico sin enfermedad fúngica invasiva, que no tenga deshidratación, que pueda ser ambulatorio y menor de 60 años. Si este score es mayor o igual a 21, es una neutropenia febril de bajo riesgo. Si es menor o igual a 21, es de alto riesgo, es una neutropenia febril de alto riesgo. Esto nos permite definir diferentes conductas en cuanto a tratamiento y lugar de internación y demás. Después, la neutropenia de bajo riesgo son las que se le puede hacer un tratamiento ambulatorio siempre que tenga buen medio socioeconómico y familia continente, que se hacen con antibióticos por vía oral, que incluyen una quinolona, la ciprofloxacina más amoxicilina ácido clavulánico, y en caso de alergia a los betalactámicos con clindamicina o acitro o doxiciclina. En caso de intolerancia oral o que no cumplan los requisitos, el paciente se interna, pero puede dejarse con igual esquema en forma parenteral. Entonces, las neutropenias de alto riesgo son las leucemias agudas en inducción y mantenimiento, que son las más comunes productoras de neutropenias febriles. Los trasplantes de células hematopoyéticas, también quedan incluidos los linfomas en este caso. Y los que se encuentran internados al inicio de la fiebre también son de alto riesgo porque pueden estar colonizados por gérmenes multiresistentes. Los que tienen una neutropenia esperable de más de 7 días, los que tienen inestabilidad hemodinámica, los que tienen una mucositis oral o intestinal severa porque tienen mucha diarrea y tienen lesiones orales e intestinales, úlceras que funcionan como puerta de entrada, las que tienen mucositis, las que tienen alteración del estatus neurológico, los que tienen una infección del catéter, porque estos catéteres pueden ser complejos, como los autoimplantables Portacat, que requieren un tratamiento especial porque uno no puede estar sacándole esos catéteres porque no tienen vía los pacientes, entonces hay que hacerles tratamientos dirigidos. Los que tienen infiltrados pulmonares, los que tienen anomalías de la función hepática o renal, los que tengan una neoplasia no controlada o que tengan un MAS menor de 21. Con respecto al tratamiento empírico inicial del paciente de alto riesgo, hay varios esquemas, pero el que habitualmente empleamos es el de piperacilina tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, es de ser posible en infusión continua, ya que se ha comprobado mayor efectividad en la administración en esta forma. También hay que evaluar en algunos casos el agregado inicial de vancomicina, que sería en los pacientes que tienen una infección asociada a catéter, en los casos de hipotensión o shock séptico, en la neumonía grave por hipoxia o infiltrados pulmonares extensos, o si se sospecha un estafilococo meticilino resistente, o con la presencia de cocos gram positivos en los hemocultivos, o el antecedente de colonización por estafilococo meticilino resistente, o también cuando existe una infección de piel y partes blandas. Con esto hemos abordado la indicación inicial del paciente neutropénico, cuando uno está en la guardia y recibe este paciente, que sabe que no lo puede dejar ir a su casa en caso de que sea un paciente de alto riesgo, que lo podría mandar, pero
si es un paciente de bajo riesgo y tiene una familia continente y el acceso a la medicación y un nivel de alarma que pueda concurrir cuando tenga algún problema, pero tiene que mandarlo ya con los estudios efectuados y el tratamiento garantizado de que lo va a cumplir. Después hay toda una complejidad con estos pacientes, si responden o no al tratamiento, si uno le puso vancomicina de entrada, si la saca cuando no recupera el estafilo en los hemocultivos, si es que no responde y tiene que ir progresando en el esquema antibiótico, si el paciente hace una evidencia de una infección pulmonar que pueda ser micótica, que en este caso hay que sospechar una infección por Aspergillus, cuando le pone tratamiento empírico, pero esto es ya patrimonio más del especialista y yo me quedo muy conforme con que ustedes directamente puedan encarar al paciente como una urgencia infectológica, saber que es un paciente que se puede morir si uno no le instaura rápidamente un tratamiento empírico previo toma de los cultivos necesarios y que lo tiene que referir a un lugar de internación para continuar con su tratamiento. Bueno, quedan algunas otras cosas de las infecciones, de las urgencias infectológicas, como la sepsis, la infección de piel y partes blandas, severas de piel y partes blandas, y las artritis sépticas, que algunas ya las han visto y otras los van a ver en otro seminario. Bueno, muchas gracias por escuchar y espero que les haya sido de utilidad y como siempre quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer por medio del foro o en el laboratorio. Chao. Bueno, decidí agregarles algunas otras cositas. Por ejemplo, este algoritmo de manejo inicial del paciente neutropénico febril, que lo propone el consenso de la Sociedad de Infectología para las infecciones de pacientes con cáncer, que lo tienen compartido ustedes en la bibliografía, que a lo que tiende este algoritmo es a, por ahí en algunas situaciones, acortar los tiempos, porque para poder llegar a iniciar el tratamiento dentro de la hora de evaluado al paciente. Entonces se propone una valoración clínica, como siempre decimos, buscando un foco de inicio de la infección, realizar el laboratorio, la toma de cultivos, ya sea los hemocultivos, además de los cultivos del foco si es que está presente, y empezar ya con el tratamiento antibiótico empírico endovenoso con piperacilina tazobactam. Entonces, después de esto, hacer la evaluación del riesgo. Si nosotros nos encontramos con un paciente que tiene un score de MASC menor de 21, que tiene una neutropenia esperada mayor de 7 días, que tiene un foco de mal pronóstico, como sería una infección respiratoria o una infección severa de partes blandas o una infección asociada a catéter, o tuviera comorbilidades presentes, o pudiera tener riesgo de tener infecciones por microorganismos multiresistentes, todas condiciones que hacen al alto riesgo, lo tenemos que internar y por supuesto continuar con tratamiento antibiótico endovenoso como vimos en las diapositivas previas. Ahora, si el paciente tiene un factor en la evaluación de riesgos, nos encontramos con un paciente que tiene un score de MASC mayor de 21, que tiene una neutropenia esperada menor de 7 días. Esto, ¿cómo sabríamos esto? Porque puede ser que el paciente haya tenido episodios previos de neutropenia y lo haya resuelto en un tiempo menos prolongado, que no tenga un foco de mal pronóstico, que no tenga comorbilidades
y que entonces estos son los pacientes que decíamos que son de bajo riesgo y que son las neutropenias secundarias a los tumores sólidos o a los factores, a las post-quimioterapia de tumores sólidos. Entonces, en estos pacientes también es conveniente poder observarlos en el hospital al menos 24 horas después de haberle pasado la dosis inicial que dijimos en la evaluación del riesgo, que antes de la evaluación del riesgo, observarlos en el hospital. Ahora, si el paciente tiene criterios logísticos y sociales para manejo ambulatorio, le pasamos a tratamiento por vía oral con el otro esquema que era propuesto de ciprofloxacina más amoxicilina ácido clavulánico, y el paciente lo mandamos a su domicilio y lo controlamos a las 48 horas, manifestándole también los signos de alarma que pueden llevarlo a concurrir antes. Esto tiende a empezar con el tratamiento dentro del periodo que consideramos de riesgo, dentro de la primera hora después del diagnóstico, y mantenerlo al paciente estas 24 horas en el hospital hasta que de alguna manera podamos ver que el paciente acepta el tratamiento, ver que no le presente algún signo que no estaba manifestado en el momento de la evaluación, y arreglar el tema de la contención social que pueda tener el paciente y así mandarlo con mayor tranquilidad. También quería decirle algunas cositas acerca de las infecciones fúngicas invasivas. Estas infecciones aparecen en forma más tardía, no en el inicio de la neutropenia. ¿Y cuándo debemos sospecharlas? Cuando tenemos al paciente bajo tratamiento antibiótico por mayor o igual de 96 horas con un esquema adecuado y el paciente persiste con fiebre. Ya no hay ningún foco que drenar ni ninguna otra situación que haga persistir, pensar en la persistencia de la fiebre. Entonces, y estos pacientes que además están dentro de los pacientes que tienen un alto riesgo de padecer enfermedades fúngicas invasivas. ¿Cuáles son? Son los pacientes con leucemias mieloides agudas y los pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, progenitoras hematopoyéticas, o los que tienen neutropenias severas o muy prolongadas. Los hongos que son productores de estas infecciones más comunes son los hongos filamentosos, como el Aspergillus, que es el más común, los mucorales y el Fusarium. Entonces, frente a esa sospecha, tenemos que realizar un ataque de tórax y un ataque de senos paranasales. El ataque de tórax porque pueden aparecer infiltrados en el paciente que sigue neutropénico y le aparece un infiltrado que no tenía en el momento del ingreso. También pueden aparecer invasión de senos paranasales, como son los que produce el Fusarium o los mucorales, pueden producir estas infecciones en senos paranasales, y en el tórax más común es el Aspergillus. Los marcadores también lo que tenemos que solicitar son marcadores fúngicos, que son los galactomananos, componentes de la membrana del hongo, que nos hacen sospechar, se hacen en forma seriada y nos hacen sospechar la presencia de estos gérmenes, o que obtengamos mediante cultivo o PCR la aparición de estos hongos. Ante esta situación, nosotros tenemos que iniciar un tratamiento empírico o anticipado, y la droga inicial de elección sería la anfotenicina B liposomal, y después se ajustaría según los resultados, por ejemplo, si es un Aspergillus o si es un Fusarium. De acuerdo a lo que les decía en la diapositiva anterior, cuando uno sospecha una infección fúngica invasiva en un paciente de riesgo,
hay dos estrategias a seguir. Una, iniciar un tratamiento empírico. O sea, tiene fiebre, sea con neutropenia, con tratamiento antibiótico y tiene fiebre a las 96 horas, inicia un tratamiento empírico. Y la otra estrategia es la que se llama estrategia anticipada o preempting en inglés, que solamente se inicia el tratamiento ante la evidencia indirecta de que tiene una infección fúngica invasiva. Por ejemplo, tiene un ataque de tórax sugerente, tiene marcadores fúngicos o test serológicos positivos. Entonces recién ahí se puede empezar, de acuerdo a esta estrategia, el tratamiento con anfotericina liposomal, como dijimos recién. Con esta estrategia se intenta no sobretratar pacientes porque, como dice más arriba, el 40 a 50% de los pacientes son tratados con terapia antifúngica empírica, pero solamente el 10 al 15% tienen una enfermedad fúngica. Entonces estaríamos sobretratando con todas las toxicidades, prolongación del tratamiento de internaciones y demás. En cambio, si empleamos la estrategia de la que llaman terapia anticipada, se trata solo los que tienen la evidencia de la infección fúngica. Bueno, y para terminar, algunas palabras sobre los factores estimulantes de granulocitos. Estos son medicaciones que estimulan la médula ósea para la producción de granulocitos, o sea, de neutrófilos, que hacen que el paciente pueda salir más rápidamente de la neutropenia. Estos factores se sugiere añadirlos al tratamiento con antibióticos en pacientes con alto riesgo de complicaciones. Por ejemplo, la presencia de factores que predicen un mal resultado clínico, como por ejemplo la neutropenia muy prolongada o profunda, una edad superior a 65 años, que el paciente esté en sepsis o tenga una infección micótica invasiva, o un episodio previo de neutropenia febril, o que la neutropenia se produzca en el momento que el paciente ya está hospitalizado. Bueno, entonces, ahora sí terminamos. Muchas gracias. Espero que les sirva este seminario.